Pues nuestra serie titulada Irresistible ha sido una serie buena y hoy concluimos esa serie. Y los pastores Rafa, si escucharon bien, pastores Rafa Junior, ¿no está Rafa Senior? Ok, pero predicaron sobre las características de lo que hacía a Jesús irresistible y cómo nosotros como seguidores de Jesús podemos adquirir y desarrollar las mismas características para impactar a nuestro mundo como Jesús lo hizo. Y la serie está disponible en los podcasts de la iglesia. Si van a iglesiaelverbo.com, ahí pueden encontrar los podcasts y lo pueden escuchar, y son buenas las series. Les recomiendo que lo revisen, y si tienen preguntas con eso, nos pueden preguntar sobre el servicio, cómo tener acceso o cómo llegar a esas páginas para que escuchen esas predicaciones. Y hoy voy a hablar sobre 4 áreas en nuestra vida en donde podemos aplicar lo de Jesús, como era irresistible. En 4 áreas de nuestra vida puede ser en nuestra relación con las personas, nuestra relación con Dios, nuestra relación en nuestra comunidad, y también nuestra relación personal con Jesucristo. Vamos a estar viendo esas áreas y vamos a ver otras 4 historias. Pastor Rafa habló sobre 8 historias durante las predicaciones, y aquí hay 4 más. Y como les digo, y hemos dicho que en el Nuevo Testamento hay muchas historias sobre Jesús, y solamente estamos hablando de unas que hay, y hay bastantes. Les animo a ustedes que lean los evangelios, y ahí ven la vida de Jesús, cómo vivió irresistible y esas características. Entonces, el primer punto que quiero hacer hoy es que nuestra vida personal, cómo podemos hacer nuestra vida irresistible con una relación personal con Jesús. Y la semana pasada el pastor Rafa Senior habló sobre relaciones importantes que tenemos como creyentes con el Espíritu Santo, con Dios el Padre y Dios el Hijo, y también habló sobre la relación con el prójimo, que esas relaciones son importantes y que tenemos que desarrollar esas relaciones, y que cuando tenemos esa relación con Jesucristo podemos ser irresistibles con nuestros prójimos. Y el punto que estoy tratando de hacer es de que como humanos siempre estamos buscando saciar nuestras necesidades, o queremos saber más y más. Y eso es bueno, pero también a la misma vez a veces buscamos cosas buenas o malas que tomen nuestro tiempo y sacie esa necesidad, pero nos dejan vacíos. Y vamos a ver aquí cómo podemos ver aquí, vamos a un pasaje donde Jesús habla sobre eso y qué es lo que podemos hacer en nuestras vidas. Así que vamos a ir a la primera historia. Va a ser en Juan capítulo 6, versículo 26 al 35. Juan capítulo 6, versículo 26 al 35. Y como ya he dicho, nuestra naturaleza humana siempre está buscando eso, ¿no? A veces sentimos un vacío y lo llenamos con otras cosas en vez de Cristo. Y vamos a ver aquí lo que dice. Y como a veces decía mi mamá, Santi, no tienes llena. Entonces, vamos a ver aquí es nuestra naturaleza humana que no tenemos llena. ¿Verdad, Chuy? Con el pollo y todo eso. Me llenaron puros frijoles. Está bien. Ok. Antes de leer esto, vamos a ver el contexto, lo que está pasando en Juan 6. El contexto aquí, lo que pasa es el día anterior, Jesús hizo un milagro de multiplicar los peces. Sí, 2 peces y un pedazo de pan, lo multiplicó y lo dio de comer a 5,000 personas. Y dice, en esta versión dice que sobraron 12 canastas, y que al fin del día Jesús estaba cansado y
Y les dijo a los discípulos, hey, crucen el lago y yo los alcanzo. Y también durante ese pasaje habla que Jesús caminó sobre el agua y los discípulos se asustaron porque pensaron que era un fantasma. Jesús dice, no, soy yo. Y llegan al otro lado del lago y al día después la multitud encuentra a Jesús otra vez. Y aquí vamos a ver en versículo 29 lo que dice, 26. Dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron para hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Y la multitud dice, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Y se insistieron ellos. ¿Sí se dieron cuenta aquí? La misma gente que lo vio multiplicar el pan y los peces, querían una señal. ¿Sí? El día anterior lo vieron y comieron y les dice, ¿qué señal? Danos una señal para que te creamos. ¿Sí? Yo creo que a veces así somos, ¿no? Por lo menos yo. Que Dios ha sido fiel y a veces le pedimos más señales para creerle en vez de dar un paso de fe. Así como, por ejemplo, en mi vida, así como cuando empezó este ministerio, Dios me había puesto en mi corazón de continuar a apoyar el ministerio. Y yo todavía estaba, pues Dios, dame una señal para creer que es tu voluntad. Y Dios es paciente con nosotros, ¿no? Y a veces lo hace tan obvio que hasta me da vergüenza. Por ejemplo, los días después, me habló Pastor Rafa y me preguntó, hey, ¿quieres ser pastor asociado? Y yo, ok. Y luego después mi hermano me pregunta, hey, ¿vas a ir? Le digo, sí voy a ir. Y luego mi esposa me dice, hey, pues vamos a apoyar en las áreas que podamos y vamos a apoyar el ministerio. Y ahí me respondió Dios, sí, pedí señales y boom, boom, boom. Pero como las personas ahí en la historia, le pedí señales y sí me los dio. Y Dios me dijo, hey, estás bastante lleno y gordito, ahora ven y sígueme. ¿Sí? Y vamos a continuar con este versículo que sigue. Pero eso es un ejemplo personal al que a veces así somos, que Dios no vemos lo que Dios hace y nos pide que hagamos, que le sigamos y le pedimos más señales. Okay, vamos a ver lo que pasa aquí en versículo 31, que sigue continuando hablando Jesús. Dice, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. 34. Dice, Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. 35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Aquí vemos el contexto. Si no saben, los israelitas duraron 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida y Dios les daba de comer, les daba un pan que le llamaban maná, que caía del cielo cada día y recogían y comían, y luego también les daba una forma de ave que comían de carne. Y Jesús dice, hey, yo soy ese pan, el pan de vida, ese mismo pan que comieron nuestros antepasados, yo fui, Dios les dio y yo soy ese pan. Y declaró él eso. Y aquí nos está diciendo Jesús que Dios siempre nos mantiene y nos cuida. Jesús nos dice aquí en versículo 35 que Él nos satisface. ¿Sí? Hoy en día, yo creo que nos diría en versículo 35, para aplicarlo a lo moderno, yo creo que Él diría algo así, yo soy el Facebook de vida y tu Netflix, puedo saciar toda tu vida. Él nos dice personalmente, yo soy irresistible, busca de mí.
Si leemos literalmente sus palabras que dijo hace 2000 años, todavía cambiarán nuestras vidas. Como dice así en el 35, dice, el que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Él sacia nuestra necesidad de buscar y llenar cosas. En vez de eso, Él dice, busca de mí y yo te daré llena, ¿sí? Te saciaré. Y ese punto es, como les digo, nuestra vida personal con Jesucristo. Cuando buscamos de Él nos da esa paz y nos satisface de eso de buscar y nos llena. La segunda área en la que podemos aplicar lo de la irresistibilidad de Jesús es nuestro rol o tarea como padres. Vamos a ver esta historia del hijo pródigo. Esta es una historia súper popular. Vamos a ver en Lucas capítulo 15, si pueden ir a Lucas capítulo 15, del 11 al 24. Lucas 15, 11 al 24. Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice Lucas capítulo 15, versículo 11. El contexto de esto es de que Jesús estaba hablando sobre el reino de Dios, y antes de eso da otras historias sobre cómo Dios busca a la moneda o a una persona perdida. Y ahí es donde habla sobre cuando alguien viene a Dios, que se regocija el Padre en el cielo con sus ángeles. Y Jesús dio como 2 o 3 historias antes de esta historia, hablando otra vez sobre el Padre, cómo nos busca y nos encuentra y nos perdona. Vamos a ver aquí versículo 11. Primero vamos a leer la historia y luego vamos a analizarlo. Dice versículo 11, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Pregunta, ¿cuándo recibe alguien una herencia? Cuando se muere alguien, ¿no? Aquí vemos que el hijo ni se esperó. Dijo al padre, hey, dame lo que me toca. Que vamos a continuar y vamos a ver. Y vamos a analizar lo que pasa más adelante. Versículo 14 dice, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias con los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se le había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Y pues este pasaje yo creo que habla, popularmente se trata sobre Dios y habla sobre cómo Dios nos restaura aunque le fallemos y cómo Él nos ha dado salvación.
Sí, y también que Cristo siempre nos perdona, no importa lo que hemos hecho. Pero también yo creo que tiene buenas lecciones para nosotros como padres. Vamos a ver aquí lo que dice, que si miramos en versículo 20, primero 11, ahí dice que el hijo le pide al padre su herencia, ¿no? Y no vemos ahí que dice el padre, no te voy a dar nada, o no, bla, bla. Dice que se lo da, ¿verdad? No pelea contra él. Y a veces como padres tenemos que dejar a nuestros hijos que hagan sus decisiones, ¿sí? Y van a cometer errores. Como les digo, no miramos que dijo, vas a ver, te va a ir mal, te vas a acordar de mí, ¿sí? No dice eso, dice que se lo dio. Y también podemos ver que el hijo reflexionó y que se dio cuenta que lo que hizo estuvo mal, ¿sí? Y vamos a ver aquí si le damos libertad a nuestros hijos, ellos van a cometer errores. Pero vamos a ver que él recapacitó y reflexionó y regresó, y vamos a ver cómo reaccionó el padre, ¿sí? Dice ahí en versículo 20, dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se enojó al verlo. Salió corriendo a su encuentro, le dio unas cachetadas y le dijo, ¿ves? Por burro, te dije que te iba a ir mal, pero no, me dijiste que ya eras hombre. A ver, ¿ahora quieres que te ayude? Pues no. Oh no, esa fue la versión Santi 2019, perdón. Si yo hubiera sido ese padre, así hubiera reaccionado, ¿sí? Pero vemos que el padre le dice y lo que hace, lo abrazó y lo besó. El hijo sabía lo que había hecho. Realmente nosotros como padres tenemos que con nuestros hijos ellos saben que ellos fallaron, y podemos decirles el error y ya. Y tenemos que dejarles saber que los perdonamos aunque fallaron. Si a veces como padre reaccionamos así, ¿no? De que cometen un error y en vez de decir, está bien, somos humanos, a veces nos enojamos y los derrotamos más, aunque ellos ya saben, se sienten mal, ya saben que cometieron un error. Y como padre tenemos que enseñar compasión. Aquí miramos que el padre enseñó compasión, le dio un abrazo y lo besó. Tampoco estoy diciendo no a la disciplina, obvio que no. Hay que disciplinar a nuestros hijos, pero también en amor, porque a veces somos rudos. Yo soy rudo también. Esa es una pelea entre mi casa. Pero tenemos que hacerlo en amor y tener esa compasión. Y cuando nuestros hijos fallan, tenemos que restaurar esa relación y no avergonzarlos. Y aquí va otra versión, Santi 2019, ¿okay? De versículos 22 al 23. Si yo hubiera sido ese padre enojado, miramos que lo cacheteó todo, que 22 al 23 estaría yo, a ver, tráiganle agua y las sobras de desayuno para que aprenda. Y di que le fue bien, ahí va a dormir con ustedes los siervos. Cuando venga tu hermano, vamos a matar al ternero más gordo, pero solo te vamos a dar un pedacito. Me va a tomar tiempo para confiar otra vez en ti y perdonarte, pero sí. Pero lo que sí vemos, lo bueno que yo no soy el padre en esta historia, porque Dios tiene compasión, tiene amor, ¿sí? Aquí vemos otra vez en el versículo 22 al 23. A ver qué vamos a ver. Dice, pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. El padre lo recibió y lo tomó de vuelta como hijo, y no como un siervo. Lo perdonó, restauró esa relación. Dijo, sí, hiciste eso, fallaste, pero eres mi hijo de nuevo. Y así como padre, yo creo que con nuestros hijos cuando fallan, aunque cometan errores,
tenemos que perdonarlos y decirles, sí, eres mi hijo, sigues continuando siendo mi hijo. De demostrar ese amor irresistible. Que cuando nuestros hijos crezcan nos digan, sí, mis padres me disciplinaron y eso, pero sé que me amaban y me demostraron ese amor. Y tenemos que tener ese ejemplo a nuestros hijos. Y es importante, como dice aquí la historia, que hubo una celebración que lo restauró. Yo creo que esas lecciones ahí, como padre, es difícil a veces. Es normal enojarnos, es normal decepcionarnos de nuestros hijos, pero también tenemos que, está bien decirle, estoy decepcionado, pero tampoco no hay que ser tan rudos como Papá Santi aquí en la versión mía, pero de restaurarlos y perdonarlos y practicar eso, porque eso le está enseñando a nuestros hijos que Jesús, el amor de Cristo, está en nosotros y lo estamos demostrando. Y podemos ver que el amor irresistible de Jesús va a traer a los hijos, decir, wow, sí, veo el amor de Cristo en ellos, veo que sí tratan de enseñarme sobre Cristo, veo que aunque falle sí me aman y todavía me aman como soy, y así es. Y el segundo, vamos a seguir al tercer punto, que viene siendo el área de cómo ser irresistibles a los creyentes, a los no creyentes. Vamos a ver una historia en Mateo, y va a ser Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13. Otra vez vamos a hablar sobre el contexto del versículo. Es importante decir, como hemos hablado en el pasado, de ver lo que está pasando en la historia, de ver lo que está pasando en ese tiempo, cómo aplica, y luego también a ver cómo aplica en nuestras vidas. Y en este contexto, esa historia tiene que ver con un centurión romano. Ellos estaban a cargo de 100 hombres, eran soldados, y tenían 100 hombres bajo su mando. Y en ese tiempo, la ley judía decía que si un israelita iba a la casa de un impío, ese israelita se consideraba impuro porque estaba con un impío o una persona que no era judía. Y sabiendo ese contexto, vemos aquí que el centurión se estaba comunicando con Jesús y lo hizo a través de mensajeros, así lo hubiera hecho él. Y vamos a ver lo que dice aquí en Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Les digo a uno, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes le seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán al oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús les dijo al centurión: ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Aquí vemos que un romano, acuérdense que en ese tiempo los romanos estaban en control de Israel. Los romanos eran los que estaban oprimiendo a la gente israelita con también sus políticos.
Y la gente no se llevaban con los romanos, no los querían. Y aquí vemos que este romano, porque se les consideraban paganos y todo, vino y le pidió ayuda a Jesús. Tenemos que vivir, aquí vemos que tenemos que vivir nuestra vida en un estilo que hasta los no creyentes vienen a nosotros por ayuda y oración. Si han habido varias ocasiones en mi vida en que personas ateas y agnósticas han venido a pedirme que ore por ellos. Me dicen, hey, yo no soy religioso, yo no creo en Dios o esto, pero creo en tu fe que si tú oras por mí, algo va a pasar. ¿Sí? Y aquí vemos lo mismo, que el centurión tuvo fe. El centurión reconoció la autoridad de Jesús. Él como soldado sabía autoridad y reconoció la autoridad de Jesús y le pidió que hiciera algo. Así también en nuestras vidas tenemos que ser irresistibles como Jesús, que cuando vengan gente nos pidan que oremos por él. No sé si ustedes han pasado por eso, que viene un colega y le dice, hey, ¿puedes orar por mí? Mi familia está pasando por esto, o descubrí que tengo esa enfermedad. Y es algo que abre puertas como creyentes o seguidores de Jesús, decir, sí, voy a orar por ti. Y cuando se presenta el momento de presentar el evangelio, decir, esto es lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y eso es lo que atrae a las personas, sí, de seguir a Cristo y que ven nuestra fe. Porque a veces nos critican, nos dicen, no, pues eres cristiano, los cristianos esto y esto, pero cuando hay problemas, han habido ocasiones que han venido a nosotros a pedir oración. Y tenemos que tener compasión y no decir, pues, no crees en Dios, ¿por qué voy a orar por ti? No, ¿verdad? Decimos, ok, vamos a orar y aquí oramos. Y esta historia, eso es lo que a mí me llamó la atención, de que fue un romano, uno que no creía en Dios, pero después le pidió a Jesús que hiciera algo. Y yo creo que después de eso, de lo que pasó y la sanidad y todo, que se convirtió en un seguidor de Jesucristo. Pero Jesús nos da esa autoridad. Si Jesús está en nuestro corazón y le seguimos y Él está en nuestro corazón, tenemos esa misma autoridad de orar y cuando vienen a nosotros podemos orar por ellos, y nos da esa autoridad y esa fe que la gente puede ver en nuestra vida. Y ahora vamos a ver la última historia y la última área en la cual podemos ser irresistibles en nuestra vida y en nuestra comunidad. Vamos a ver aquí en nuestra comunidad, pues especialmente sobre los derechos de otros. ¿Sí? Esta siguiente historia es importante porque aquí vemos que Jesús defiende a una mujer, y en esos tiempos las mujeres no tenían derecho al divorcio, no tenían derechos en cuestión de religión. Ellas eran propiedad, no eran personas, eran propiedad. Y si cometían algo, un crimen, ellas pagaban por el crimen. Y aquí vamos a ver, antes que leamos esto, Jesús siempre se juntaba con miembros de la sociedad que estaban marginadas, se juntaba con recaudadores de impuestos, los de la IRS, Peter, y los leprosos. En ese tiempo los leprosos, si alguien tenía una enfermedad así, no eran ciudadanos, los sacaban de la comunidad y tenían que pedir comida, no eran ciudadanos porque tenían un pecado que sus padres cometieron. Decían, no, pues tus padres cometieron un pecado, por eso tienes esa maldición o la lepra, no te juntes con nosotros. Y vivían en colonias especialmente diseñadas para leprosos. También se juntaba con las viudas. Las viudas, pues en ese tiempo, si se moría el esposo, como les digo, las mujeres no tenían derecho, no les quedaba propiedad. Entonces muchas de las veces quedaban la pobreza en la calle. Y Jesús se juntaba con ellos y les ayudaba. También se juntaba con prostitutas y también con los aficionados de la América. Eso fue broma. ¿Quién le va a la América? ¿Nadie?
Oh, ¿ves? Hasta Jesús se juntaba contigo. Decía, ¡viva las Chivas! Esa fue broma, ¿eh? Pero vamos a ver en esa historia cómo Jesús defendió a una mujer. Y muchas de las personas critican la Biblia o critican a Jesús o a la religión, que dicen, no, pues Jesús nunca, la religión cristiana siempre oprime a las mujeres, siempre oprime eso y bla, bla. Pero miramos a través del ministerio de Jesús que Él administraba, les dio derechos a ellas. ¿Quiénes fueron las primeras personas que vieron la tumba vacía? Las mujeres, ¿no? Sí, fueron las mujeres que fueron y le dijeron a Pedro, y Pedro, ¿qué? No, ¿verdad? Pero aquí vemos que Jesús le dio el privilegio a las mujeres y les dijo, hey, ustedes tienen valor. Y vamos a ver aquí esta historia. Esa es una historia muy popular también. Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Juan capítulo 8, versículo 1. Dice, versículo 1, dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Ven, como les digo, aquí miramos que solo la mujer es condenada, eran propiedad. Uno se pregunta, ¿y el varón qué? Son dos, ¿no? Por aquí decía, a la mujer hay que apedrearla con piedras hasta la muerte. Y vamos a ver lo que continúa, lo que dice en versículo 6. Con esa pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener que acusarlo, porque Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. La trampa era que si él decía que no apedrearan a esta mujer, su credibilidad sería dañada como un maestro santo y como profeta, porque estaba negando la ley. Acuérdense que Jesús vino y dijo, yo no vine aquí a quitar la ley, sino a cumplir la ley. Y él había dicho eso varias veces. Y aquí la trampa es que si decía que no, está diciendo no a los profetas, no a la ley. Y si decía que sí, su ministerio de compasión y de amor hacia los marginados era cuestionada, ¿verdad? Si dice sí, están bien en la ley, apriétenla, los seguidores y lo que él había dicho y lo que había hecho con las personas y las sanaciones y todo eso hubiera sido cuestionada. Y esa era la trampa que los fariseos y los de la ley querían ponerle. Ya ve lo que decía, y dice aquí que Jesús empezó a escribir algo en el suelo. Versículo 7 dice, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, después de escribir, ¿no?, en el piso, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Aquí vemos que Jesús defiende a la mujer y escribe algo en el piso. Muchos dicen, la teoría es que les escribió los pecados de los que estaban ahí,
los de la ley. Otros dicen que escribió algo tan profundo que la gente no pudo pelear contra él, que se tuvieron que ir. Uno no sabe, pero el chiste es de que escribió algo y que la gente se quedó, pues, ok. Y si se dan cuenta aquí, ¿quién era el único ahí que no tenía pecado? ¿Cuál persona de la multitud ahí no tenía pecado? ¿Cuál era la única persona? ¿Quién? Jesús. Jesús, aquí dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. La mujer todavía estaba ahí temblando, condenada, ella sabiendo que Jesús había dicho que él no había pecado. Si él era Dios, él tenía el derecho de aventar la primera piedra, pero no, le dijo, levántate, ¿dónde están los que se estaban acusando? Yo no te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Aquí nos enseña que Jesús defendió a la mujer y que tampoco significa que Jesús aceptó el pecado de la mujer o lo negó, ¿verdad? No dijo, oh, pues sí pecases por no lo ver. No, él sabiendo que iba a pagar por ese pecado en la cruz, pero le perdonó y le dijo, no sigas pecando. O sea, la mujer, hey, cambia tus modos y vas a estar bien y sígueme. Y así como Jesús que defendió a la mujer, nosotros tenemos que hacer esa luz en nuestra comunidad, de ser irresistible en nuestra comunidad, que la gente diga, wow, ¿qué es diferente de esta iglesia? ¿Qué es diferente de estos creyentes? Hoy en día el clima político hacia los inmigrantes está duro y es difícil, ¿sí? Y es fácil enojarnos y odiar a ciertos grupos políticos, a personas. Por aquí nos dice que amemos y que ayudemos a nuestro prójimo, como Jesús lo hizo. En nuestra comunidad tenemos que hacer esa luz. Cuando veamos injusticia, de decir algo. Cuando veamos lo que está pasando en nuestras escuelas o comunidades, de hacer algo. Decir, eso no está bien. En el trabajo también, si ven algo que está pasando que no está bien, decir algo. Y decir, esto no es justo, estos derechos, ellos tienen derechos, todos tenemos derechos. Yo creo que si vivimos esa vida así, la gente va a ver eso, que tenemos algo diferente. Como seguidores de Cristo, nuestra vida debería de reflexionar eso del amor y el perdón. Y la gente siempre va a preguntar, ¿qué tienes algo? ¿Por qué esto? ¿Por qué siempre estás feliz? ¿O por qué siempre estás sonriendo? Y esto. Y ahí es donde podemos tener la oportunidad de decir algo. Y en conclusión, pues si dejamos esas 4 áreas de nuestra relación con Jesús, relación con los no creyentes, relación con nuestros hijos, relación con los marginados, en las manos de Jesús, Él nos va a guiar, Él nos va a dar el poder de cumplir estas cosas. Y porque Él vive en nosotros, también tenemos ese mismo poder, como había dicho Pastor Rafa, las características que Jesús tenía en su vida, que nosotros podemos desarrollar sobre la compasión, el amor, la paciencia, que esas características están en nosotros como seguidores de Jesús y podemos también nosotros ser irresistibles como Jesús en nuestras comunidades y en nuestros hogares y donde quiera que estemos.